Queridos beneficiarios, el día de hoy les traigo una emocionante noticia. Y es que el próximo mes de mayo estaremos viendo un doble pago en los beneficios del Seguro Social, exactamente para una categoría de jubilados. Esto significa que estarán recibiendo, una doble suma normalmente que no estarán viendo todos los meses. Es muy importante siempre estar al tanto de toda la información más importante para planificar las finanzas y asegurarse de utilizar estos fondos de una manera responsable. Recuerda mantenerse con nosotros para más detalles sobre estos generosos beneficios y cómo pueden aprovecharlo al máximo teniendo esta gran oportunidad. No se olviden de darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, la Administración del Seguro Social está actualmente distribuyendo los pagos respectivos para este mes de abril, pero al mismo tiempo se está preparando para enviar los próximos de mayo. Según el calendario, los beneficiarios del Seguro Social, exactamente de ingreso suplementario, o sea, el SSI, están programados para recibir 2 pagos durante el mes de mayo. Todo esto se debe a que, según el cronograma de pagos por parte de la Administración del Seguro Social, los depósitos del SSI se realizan el primer día de cada mes, tal y como es siempre habitual. Además, se estará realizando un segundo pago a finales de mayo. ¿Por qué es que llegará un pago extra del Seguro Social en el mes de mayo? Sucede que algunas veces al año los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario, SSI, reciben 2 pagos al mes, pero esos depósitos dobles en realidad no son dinero extra, sino que son pagos anticipados para el mes siguiente. En mayo, las personas que reciben beneficios del SSI recibirán un segundo cheque antes de que el calendario llegue a junio, y esto es lo que necesitas saber sobre este segundo pago. La Administración del Seguro Social permite generalmente pagos del SSI el primer día de cada mes, pero si esta fecha cae un fin de semana o un día feriado, la agencia le paga antes de lo previsto, el último día hábil del mes anterior. Este cronograma nos garantiza que quienes dependen del SSI tengan el dinero que necesitan antes del primer día del mes. Entonces, prácticamente eso es lo que va a estar sucediendo en el mes de mayo. El segundo pago del SSI no es un pago extra, recuerden. El pago del próximo mes llegará simplemente a su cuenta unos días antes. Ahora, ¿cuándo te pagarán? Su pago del SSI para mayo 2024 estará disponible el 1 de mayo y el segundo pago llegará a su cuenta el 31 de mayo, simplemente debido a que el segundo pago es para el mes de junio. El próximo pago del SSI después de eso no será hasta el 1 de julio. ¿Cómo es que se paga? Estos pagos del SSI. Los pagos del SSI se emiten simplemente de 2 maneras. Para los beneficiarios con cuentas bancarias, los pagos son realizados mediante depósitos directos. Para quienes no tienen cuentas bancarias o quienes prefieren un método más tangible, los pagos se agregan a las cuentas de los beneficiarios con tarjetas Direct Express. El segundo pago de mayo será realizado como cualquier otro pago que hemos visto, usando el método cual usted esté registrado. Pues muy bien, aprovechamos que estamos hablando sobre el Seguro Social y vamos a ver un poco de información muy importante. Y es que la Administración del Seguro Social ha anunciado que va a estar simplificando el acceso a uno de sus programas de beneficios a finales de este año. Seguiremos hablando prácticamente del SSI por si acaso. La agencia gubernamental afirmó que el 27 de marzo, a partir de septiembre, ya no van a incluir los alimentos en los cálculos de manutención y manutención en especie. Entonces, lo que prácticamente hará será reducir la carga de presentación de informes y va a eliminar lo que para muchos es una barrera crítica, más que todo para quienes solicitan o actualmente reclaman dinero por parte del ingreso de seguridad suplementario, el SSI. El SSI es un beneficio prácticamente del gobierno que nos proporciona pagos mensuales tanto a adultos como a niños con discapacidad o ceguera, al igual que también a adultos de 65 años o más que simplemente tienen pocos ingresos. A menudo estos pagos tienen como objetivo aumentar los ingresos de quienes reclaman pagos del seguro de vejez, sobrevivientes e invalidez que pueden no cubrir las necesidades básicas.
Tan solo en enero del año 2023, 7.4 millones de personas recibieron pagos mensuales del SSI con un promedio de $654. Y prácticamente este enero del 2024, un poco más de esta cantidad han recibido pagos en promedio de $900. El apoyo y el mantenimiento en especie es lo que se calcula la cantidad de asistencia alimentaria informal que un solicitante o un reclamante del SSI recibió tanto de amigos, familiares y redes de apoyo comunitario. En una declaración enviada previamente, la agencia afirmó que las personas que solicitan y reciben el SSI deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, incluidos los límites de ingresos y de recursos. Según las antiguas reglas, dentro de este cálculo se incluye la comida, alojamiento o ambos que recibe una persona. Pues entonces, la agencia cuenta esto como un ingreso no derivado del trabajo, lo cual, sin duda alguna, puede afectar la elegibilidad de una persona o reducir su monto de pago. Pues bueno, en su anuncio por parte de la Administración del Seguro Social, se dijo que el cambio significaba que los solicitantes y destinatarios tendrían que reportar menos información a la agencia gubernamental y que reduciría la variabilidad mes a mes en los montos de pago y los errores de pago. La Administración del Seguro Social también dijo que la eliminación del soporte y mantenimiento en especie sería un punto de ahorro de costos, ya que se dedicará menos tiempo a administrar esta categoría de requisitos de alimentos. Los cambios van a estar exactamente en vigor el 30 de septiembre de este año 2024. La Administración del Seguro Social agregó que los cambios fueron la primera de varias actualizaciones que están en camino para las regulaciones del SSI. No se ha proporcionado un cronograma para futuros anuncios. Pues bueno, una parte vital de la misión es ayudar a las personas a acceder a sus beneficios cruciales. Entre ellos tenemos incluido el SSI. Esto lo dijo en un anuncio Martin O'Malley, comisionado de la Administración del Seguro Social. Simplificar las políticas es una solución de sentido común que reduce la carga sobre el público y el personal de las agencias y ayuda a promover la equidad y eliminar las barreras para acceder a los pagos. La mayoría de los solicitantes del SSI solicitan por ser ciegos o discapacitados. Más de 1.23 millones de solicitudes realizadas a lo largo del año 2022, al igual que el 2023, donde la agencia añadió que 7,5 millones de personas reciben beneficios del SSI en el mismo año. Nos deja a entender que eliminando este tema de los alimentos extra, de familiares, amigos, alojamiento, etc., va a quitar lo que sería uno de los requisitos que simplemente ha dejado muchas personas sin el poder acceder al programa del SSI. Yo conozco muchas personas que han enviado sus solicitudes del SSI y por este tipo de problemas es que muchos o no son aceptados en el programa o sus pagos se ven duramente reducidos. Pues gracias a esto, y prácticamente lo que va a suceder, es que a partir del 30 de septiembre, si usted es un beneficiario del SSI, sus cálculos van a ser recalculados. Y de este modo va a existir dos escenarios. Uno, en el que su pago se verá aumentado, gracias a que va a tener un nuevo cálculo. Y dos, si es que usted antes no fue elegible para el SSI, es muy posible que ahora sí lo sea.